Las memorias de Gerardo de Provoicín. Historias de aviación, corrupción, dinero y política. Por Claudia Villegas. En la habitación alquilada, de una casa del barrio de Lomas de Chapultepec, apartado de su familia, el fundador de Seguros Generali, socio de Seguros América y de Reaseguros Alianza, del Grupo Ícaro y expresidente de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, Gerardo de Provoicín, murió a los 81 años. Integrante de la estirpe Legorreta, dueños de Banamex hasta la década de los 90 y descendiente de Gilles de Leschevin de Prevoicín, empresario francés con título nobiliario de conde de Leschevin, marqués de Prevoicín, que llegó a México para trabajar en el sector financiero en el periodo estabilizador. Gerardo de Prevoicín creció en el seno de una familia europea con negocios en México, pero que, la mayor parte del tiempo, vivió en el mismo barrio en el que se ubicaba la residencia de Charles Chaplin, en el Menoir de Van, en Coursières-sur-Vevey, cerca de Lausana, Suiza. Gerard-Marie Laurent de Leschevin de Prevoicín y Legorreta escribió, en sus memorias, un documento de 420 páginas al que Revista Fortuna tuvo acceso, que en sus días de infancia conoció a Chaplin, a quien recordaba como un hombre de pequeña estatura, muy inteligente y serio. Chaplin fue amigo de su madre, María de la Luz Legorreta López Guerrero Viñegra, una de las hijas del patriarca de Banamex. Gerardo de Prevoicín Legorreta narró en su libro, que también fue amigo de Geraldine Chaplin, la hija del actor, a quien definió como una chica muy despierta, llena de inquietudes, que había nacido en Santa Mónica, Estados Unidos, y que pasó su infancia en Beverly Hills. Un día, sin embargo, Chaplin se hartó del escándalo y la persecución política en Estados Unidos y se mudó a Suiza. Allí, vecinos del mismo barrio, se conocieron y se hicieron amigos de la familia de Nena, como conocían a María de la Luz Legorreta López Guerrero sus amigos en México, pero sobre todo su esposo Gilles de Prevoicín. Al mudar su residencia a la Ciudad de México, la familia de Prevoicín conservó su convivencia con los mejores círculos del poder económico y político. Eran los últimos días de gobierno de Miguel Alemán y hubo una fiesta en su residencia en Polanco, a unos metros de nuestra casa, para despedirse de amigos y colaboradores, luego de un sexenio en el que, decía, tuvo por anhelo que cada mexicano poseyera un Cadillac, un puro y un boleto para ir a los toros. Mi familia fue invitada por razones sociales. Yo era un niño de 10 u 11 años cuando mucho, pero recuerdo la ocasión porque el aún presidente de la República bajó las escaleras repartiendo sonrisas y, con la simpatía que le caracterizaba, recibió así a sus convidados. Esto se acabó. El que agarró, que lo cuide, el que no, ya se fregó, escribió el empresario. El expresidente de Aeroméxico, el nieto de Agustín Legorreta García, había sobrevivido a los primeros años de la pandemia y a varias décadas de una persecución política que se inició en los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, pero que se extendió hasta las administraciones de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Gerardo de Prevoicín murió enfermo de una úlcera el pasado 22 de abril en una casa de Lomas de Chapultepec, en donde sus hijos le rentaron una habitación. Como sucedió en la década de los 60 con las grandes fortunas como la de la estirpe de Aristóteles Onassis, navieros y dueños de aerolíneas. La historia de la familia de Prevoicín tejió, en las segundas y terceras generaciones, una estela de pérdidas y separaciones que los han obligado hasta a ocultar el nobiliario apellido que, en muchos momentos, fue motivo de orgullo al destacar, ante amigos y socios de negocios, su nobiliaria ascendencia francesa y su parentesco con la familia Legorreta. Tras la muerte de su esposa, Carlota Romero de Terreros y Garay, hija del escritor Manuel Romero de Terreros y Binet, fundadores del Nacional Monte de Piedad, justo en uno de los momentos clave en su proyecto de encabezar Aeroméxico, de Prevoicín vio también como su familia, conformada por Patricio, de 21 años, Gerardo, de 23, y Carla, de 25, casada con Enrique Azcárraga, también se tambaleaba, primero por el tiempo que dedicaba a las aerolíneas y, después, por su persecución por varios países. De Prevoicín inició ese proyecto, luego de un proceso de privatización con el cual el gobierno de Carlos Salinas de Gortari buscó demostrar al mundo que no solo podía obtener recursos del sector privado al estilo de Margaret Thatcher, sino que México contaría con una aerolínea de primer mundo. El problema fue que Miguel de la Madrid se adelantó a definir el destino de Aeroméxico en una privatización, que concluyó Salinas de Gortari y que buscó dirigir hacia su grupo cercano de empresarios y políticos del PRI. El padre de Gerardo de Prevoicín, Gilles de Prevoicín, fue fundador de Seguros América Latina, junto con su suegro, Agustín Legorreta, y otros socios, compañía que más tarde cambiaría de nombre a Seguros América. Fue Ernesto Torres Coto, uno de los directores de Seguros América, quien le aconsejó que se aventurara, como lo había hecho su padre, en el negocio de los seguros y no en el bancario. En 1964,
Gerardo de Preboysin ingresó como ejecutivo a Brockman & Schuh, la firma de corretaje más grande en aquella época. Trabajó en Estados Unidos, en donde durante 2 años aprendió todo lo que pudo sobre el reaseguro y del corretaje en las compañías Travelers, Hartford Connecticut y Alexander & Alexander. Al regresar a México, en 1969, formó el grupo AGA, Asesores Generales Asociados, y, según sus memorias, no pasó mucho tiempo antes de convertirse en líder entre las grandes firmas de corretaje en México. Después ingresó a los negocios del reaseguro, la construcción, la educación, las agencias de automóviles, el arrendamiento de coches y, por supuesto, las aseguradoras. Ortiz, no se cambia ni una coma. En su relato, a manera de testimonio sobre lo que vivió desde 1992, de Preboysin menciona, en más de 30 ocasiones, a Guillermo Ortiz, entonces subsecretario de Hacienda y después titular de esa dependencia, quien habría sido el funcionario que blindó, por todos los medios al alcance del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los contratos con sobrecosto firmados por el Grupo Falcón, de Carlos Avedrop, para Mexicana de Aviación, con la armadora francesa Airbus, y que causaron una serie de demandas por parte de los banqueros acreedores que capitalizaron a Aeroméxico. Las malas noticias para de Preboysin comenzaron cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari le pidió, luego de que tomó el control de Aeroméxico, rescatar de la quiebra Mexicana de Aviación, una verdadera caja de Pandora del PRI, según las memorias. En ellas también asegura que el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, le advirtió que complacer a Carlos Salinas, asesorado por José María Córdoba Montoya, de salvar a Mexicana de Aviación, sería muy riesgoso. No quiero problemas de ese tipo durante mi administración, le dijo el expresidente Salinas de Gortari a Gerardo de Preboysin para convencerlo de que, luego de haberlo favorecido con la privatización de Aeroméxico, se hiciera cargo de la renegociación de la abultada deuda con bancos, el gobierno y hasta con el gobierno de Francia, que le dejó el Grupo Falcón a Mexicana de Aviación. Toda la responsabilidad a cambio de 11% del capital de la aerolínea del Caballero Águila. A cambio, se convertiría en el zar de la aviación y controlaría las 2 aerolíneas. ¿Cómo ignorar una petición de Carlos Salinas?, se preguntó en 1993 de Preboysin, mientras amigos y hombres de negocios prominentes en la época, le advertían que era inadmisible ignorar la solicitud, pero también muy riesgoso. Fue Pedro Aspe, entonces secretario de Hacienda respetado en ese momento en los círculos financieros internacionales, quien alertó a Gerardo que, de proseguir y complacer a Salinas de Gortari, tendría en sus manos la caja de Pandora. Me lo piden Salinas de Gortari y Joseph Marie Córdoba Montoya, también de ascendencia francesa, argumentó. ¿Cómo negarme? Son el primero y segundo en el gobierno, tú estás en un tercer sitio. Trata de entenderlo. ¿Qué puedo hacer?, escribió de Preboysin, al recordar, en su libro de memorias titulado Calla el Sol, un laberinto entre tinieblas, la conversación que sostuvo con Pedro Aspe. Deudas con el gobierno, con los trabajadores, contratos con jugosas comisiones, cuentas millonarias por venta de boletos por medio de la banca, formaban parte del contenido de una caja de Pandora que de Preboysin abrió para complacer a los políticos del PRI, a un grupo de empresarios y exbanqueros que pactaron con ellos el traslado de responsabilidades contractuales y pasivos que Mexicana de Aviación cargaba, como un pesado lastre que ya le impedía volar a principios de la década de los 90. Mexicana, igual que Aeroméxico, conservaban, sin embargo, grandes activos, las rutas entre México, Estados Unidos y Europa, demasiado estratégicas para que las controlara un solo hombre. Hoy los extrabajadores y trabajadoras de Mexicana siguen solicitando, en el marco del proceso de liquidación de la aerolínea, la devolución de esas rutas, que han sido aprovechadas por Aeroméxico y otras aerolíneas de bajo costo que surgieron en el gobierno de Felipe Calderón, Interjet, Volaris y Viva Aerobús. La historia para de Preboysin terminó con una persecución política en varios países, 14 meses en una prisión de Suiza y un proceso de extradición, acusado por administración fraudulenta en perjuicio de Aeroméxico y un sindicato de bancos que capitalizó pasivos. Un juez en Estados Unidos, tras un largo proceso y, después de haber sido encarcelado en México y condenado a pagar más de 200 millones de pesos a Aeroméxico, en medio del descrédito, le ofreció una disculpa y le devolvió varias propiedades familiares en Estados Unidos, que no pudieron ser embargadas por los abogados y los banqueros de Aeroméxico. En Vail, Colorado, su familia logró rescatar varios departamentos que Carlos logró heredar a sus 3 hijos. Antes, la persecución del PRI causó grandes estragos en su familia. Eran los días, continúan las memorias, en que Salinas de Gortari acumulaba poder y cuando la crisis de legitimidad interna, tras su elección, era cosa del pasado y en el extranjero se le calificaba como un líder ejemplar en las tareas de modernización del país.
de Preboysin escribió que Guillermo Ortiz, desde la subsecretaría de Hacienda cargo que ocupó entre 1988 y 1994, hizo todo lo posible por defender los intereses de los empresarios que endeudaron a Mexicana de Aviación. Incluso, cuando él, como responsable de Mexicana, trató de renegociar los términos de un contrato con la armadora francesa de aviones Airbus, la reacción de Ortiz fue contundente: ese contrato no se toca, le advirtió a de Preboysin frente a representantes de instituciones financieras de Francia, Alemania e Inglaterra, que habían viajado a México con objetivo de renegociar el convenio original. Se hizo la mejor operación posible y, por ello, no se cambia ni una coma, agregó Guillermo Ortiz, antes de lanzar amenazas sin fin en contra de Preboysin, entre ellas, que el gobierno le quitaría las aerolíneas. En ese momento, el empresario no imaginaba que el verdadero castigo sería una persecución judicial hasta encarcelarlo, detenerlo en otro continente y extraditarlo. Te tocó el camello, Gerardito, le comentó Carlos Saavedra Dávila, expresidente de los banqueros, accionista de Banco del Atlántico y beneficiado del rescate del Fobaproa, tras una muy larga negociación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para ultimar detalles entre Aeroméxico y la Corporación Falcón y trasladarle, en 1993, la administración de Mexicana de Aviación. Está feo y pelón, pero es tuyo, añadió el banquero y accionista de Mexicana, quien durante una reunión en una sala de juntas de la dependencia se empeñaba en ocupar la presidencia de la compañía. La sorpresa para de Preboysin fue que él fue nombrado, sorpresivamente en una conferencia de prensa, presidente del Consejo de Mexicana. Aeroméxico fue reconocida por la Universidad de Harvard como una privatización exitosa, a pesar de los muchos problemas en su operación. Fue con Gerardo de Preboysin que comenzó a ubicarse como una aerolínea puntual y confiable. Se renegociaron los contratos colectivos y se fijaron metas de productividad. Integrar a Mexicana representaba un reto mucho mayor, por los muertos en el closet. En sus memorias, de Preboysin cuenta cómo, una y otra vez, Aeroméxico enfrentó la competencia de la ya extinta aerolínea Taesa, favorecida en todo momento por las autoridades de la SCT. Bajo su gestión, Aeroméxico también sufrió la inestabilidad de sus operaciones aeroportuarias, porque se buscaba trasladar el mayor número de operaciones al aeropuerto de Toluca, una decisión que según él buscaba beneficiar a la familia Hank González. También relata cómo se vio frustrado el plan de Aeroméxico de desconcentrar vuelos y fortalecer sus itinerarios en Cancún. El proyecto incluía una fábrica de motores para garantizar un menor costo de mantenimiento. Sin embargo, de Preboysin recuerda que, una vez más, vio frustrarse la posibilidad de convertir el aeropuerto de Cancún, para Aeroméxico, en una alternativa al tráfico aéreo que se concentraba en Miami. Su situación geográfica resultaba privilegiada para sus propósitos, que incluían montar una planta de la empresa Fake, para la fabricación de motores. Las instalaciones eran adecuadas, con solo construir una pista paralela a la que existía. Intempestivamente, ese terreno fue ocupado por otro negocio y el director de ASA, Guillermo Ruiz Sacristán, escuchó un buen día los lamentos de Gerardo sobre el frustrado proyecto, y no tardó en señalar al responsable de aquel inconveniente: son terrenos propiedad del secretario, dijo, esbozando una forzada sonrisa. Hablaba de Emilio Gamboa Patrón, recordó de Preboysin, quien antes de ocupar el cargo de secretario particular de Miguel de la Madrid había sido asesor de la Confederación Nacional Obrero Campesina, del PRI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, del Infonavit o del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Después vendrían décadas de persecución y de juicios que alcanzaron a su hijo menor, Patricio Gregorio Leschevin de Preboysin Romero de Terreros, quien al tratar de vender propiedades que todavía consideraba parte del patrimonio familiar, enfrentó demandas por parte de empresarios que no pudieron tener acceso a las propiedades porque, previamente, habían sido cedidas o embargadas para cubrir los montos a los que se condenó a Gerardo de Preboysin, en los juicios que iniciaron las administraciones y acreedores de Aeroméxico en su contra. Incluso, se libró orden de aprehensión en contra de Patricio de Preboysin, al configurarse el delito de fraude porque un terreno, ubicado en la calle de Monte Tauro, número 226, en la colonia Lomas de Chapultepec, ya era propiedad de Aeroméxico, cuando él intentó venderlo a Gabriel Wonche E. Peña, actual director de finanzas de la firma Capital, entregando un documento falso de libertad de gravamen. Patricio de Preboysin se vio envuelto, en 2020, en la vorágine que cubrió la vida de su padre a partir del momento que decidió participar en la privatización y rescate de Aeroméxico, y en el rescate de Mexicana de Aviación. Patricio fue detenido en 2020, con una orden de aprehensión que se giró en 2014. La vida familiar de la estirpe de Preboysin se vio trastocada,
y en estos días se tienen registrados, en los juzgados de lo familiar, varios procesos para definir la custodia de las dos hijas de Patricio, las nietas de Gerardo de Preboissin, la tercera generación afectada en esta familia, según consta en registros de los tribunales especializados en controversias familiares. Luego de su extradición en 1999, el expresidente del Consejo de Administración de Aeroméxico permaneció 3 años en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Antes, estuvo preso 14 meses en una cárcel de Suiza, en donde el gobierno mexicano pidió las máximas condiciones de seguridad para evitar que huyera. A de Preboissin se le trató en Suiza como un criminal de alta peligrosidad. En una entrevista durante su encarcelamiento en el reclusorio sur, de Preboissin exhibió cómo, después de varios años, terminó por adaptarse para sobrevivir. El encuentro fue bajo una sombrilla improvisada con un plástico. Platicamos en un espacio abierto. Sentado en una silla de jardín, me recibió con botellitas de agua fría que había preparado en una pequeña bandeja con hielos. En aquella conversación se mostró optimista de terminar su encierro, ante el cambio de régimen político, y reconoció que la aviación era un negocio de poder en cualquier parte del mundo, especialmente en México, donde los políticos siempre querrían estar cerca de ti. De Preboissin logró su libertad en agosto de 2001, con el pago de una fianza por 271 millones de pesos. Sobre su estancia en el reclusorio sur, contó en sus memorias que allí se vivía un ambiente peculiar, era el año 2000 y, entre quienes estaban presos por narcotráfico, podía palparse el nerviosismo propio de un momento preelectoral, agudizado por las encuestas que indicaban, esta vez, el triunfo de un candidato opositor, Vicente Fox. Muchos reclusos se veían optimistas. Esperaban que un cambio de régimen también sería benéfico para ese pequeño microcosmos. La justicia se transformaría, la corrupción ya no lo dominaría todo, incluyendo las trabas para recibir la visita de un familiar, el acceso a una vida digna. Y continúa en su relato, como un preso en esa cárcel, si en las semanas previas a la elección de 2000, apenas si se les veía, recluidos en sus cuartos, examinando la situación, tras el triunfo de Vicente Fox reaparecieron sonrientes. Y es que, decían, el reparto de utilidades bajo el viejo régimen se había vuelto intolerable, pues el mayor porcentaje de las ganancias acababa en manos de un puñado de políticos. Una partida en silencio. Sin un solo aviso en la casa funeraria en donde fue velado, al deceso de Gerardo de Preboissin le precedió el más absoluto silencio. Sus hijos Carlota, Gerardo y Patricio de Preboissin Romero de Terreros, tampoco publicaron esquelas o avisos para la comunidad empresarial, como si con la partida de su padre quisieran olvidar décadas de lo que consideraban un descrédito familiar. Revista Fortuna buscó, sin éxito, a Gerardo y a Patricio de Preboissin, quienes prefirieron no responder ni hacer comentarios. Antes de llegar a su última residencia, una habitación rentada en una gran casa de Lomas de Chapultepec, en la misma ciudad en donde viven sus 3 hijos, de Preboissin residía en una comunidad al norte del estado de Morelos, en Aguatepec, junto a su madre, Nena, a quien asistió y cuidó hasta que falleció. En sus memorias, el empresario recuerda que, aunque Nena tuviera las maletas listas para un nuevo viaje, no había compromiso que no abandonara si veía a sus hijos tristes. Así transcurrieron las últimas décadas de vida de quien fuera uno de los hombres más poderosos del sector empresarial, al controlar las 2 aerolíneas de bandera más importantes del país, involucrando una fortuna familiar y personal en otros sectores. Mexicana de Aviación fue, en efecto, la caja de Pandora que le advirtieron a de Preboissin secretarios y subsecretarios de Estado, particularmente Pedro Aspe y Francisco Gil. Si bien, reconoce en su libro que esos funcionarios nunca entraron en detalles, durante las negociaciones fueron dándole algunas pistas sobre aquello de lo que lo querían prevenir. Y es que hubo una diferencia sustancial entre la adquisición de cada aerolínea, mientras Aeroméxico fue quebrada y pudo partirse de una situación financiera sana, en la que la negociación nos permitió sacar a los aviones del precio de la operación. Mexicana de Aviación cargaba un historial de vicios administrativos, malas inversiones, abultados pasivos. Además, reconoce de Preboissin en sus memorias que Pedro Aspe cumplió la palabra empeñada cuando dijo que nos apoyaría en Aeroméxico. Mientras tanto, Gerardo logró confirmar que el padrino de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Avedrop, a quien daban trato de un tío en esa familia, estaba directamente involucrado, según sus memorias, en los problemas que enfrentaba Mexicana de Aviación. Avedrop, expresidente de los banqueros durante la estatización de este sector, fue considerado entre los 100 empresarios más importantes del país. La corrupción aprendida en México. Con el título Calla el Sol. Un laberinto entre tinieblas, de Preboissin escribió este libro, de 420 páginas, en el que relata sus días de infancia,
sus estudios en las mejores escuelas de Europa, su afición por el automovilismo, por la equitación, por el canotaje y el fútbol, pero también su persecución política, desde aquel momento en que, recuerda, el éxito de la privatización de Aeroméxico lo condenó a enfrentar los intereses de la nomenclatura política, durante varios sexenios. Pero en sus memorias, de Preboysin admite que desde su juventud asumió que, para hacer negocios en México, era indispensable aceptar la corrupción. Ese fue el error en varios de los episodios frente al poder político, que relata en un libro que quiso publicar en un intento por limpiar su nombre, aceptó comentar un amigo de la familia Legorreta. La primera mordida me tocó darla a los 25 o 26 años, haciendo gestiones para la construcción de unas casas. Íbamos un amigo y yo a realizar los trámites y nos lanzábamos la pelotita uno al otro. Sabíamos de la existencia de la corrupción, conocíamos cómo, en el mundo de los seguros, se entregaban comisiones. No obstante, nunca nos había tocado enfrentarla de un modo tan directo, sin poder tapar el sol con un dedo al pretextar que se trataba de un intercambio de favores, escribió de Preboysin en el tercer capítulo que tituló El vértigo. Heredero de una pequeña fortuna que su padre le entregó para iniciar su primer negocio, de Preboysin escribió que, en su primer encuentro con la corrupción, entregó 10 millones de pesos en efectivo, era la década de los 60, y recordó en su libro, temblábamos de miedo y nos sudaban las manos, imaginando que el hombre podía indignarse y nosotros acabaríamos en un problema. No obstante, nos llevamos una sorpresa al ver que esas cosas se pactaban con la mayor naturalidad. Tanta, que el sujeto en cuestión agarró el dinero y lo echó en el cajón de su escritorio, continuó con el relato de su encuentro con la corrupción, para apuntalar uno de sus primeros proyectos como empresario. Hasta un recibo de caja le entregaron, escribió. La secretaria preguntó al funcionario por el concepto que debía anotar en el comprobante. ¿Concepto? Ninguno, respondió aquel Gerardo de Preboysin cuando apenas cumplía 25 años. El fundador del grupo Ícaro escribió, en 2009, que durante más de 15 años había sido procesado penal y civilmente a causa de injusticias. De Preboysin recapituló, en un blog que aún se puede leer en Internet, que debió pagar abogados para defenderse en al menos 4 países y varios tribunales. La principal razón por la que se me obligó a renunciar, como principal accionista de Aeroméxico y Mexicana, fue la negativa a participar y hacerme cómplice del grupo de poder que gobernaba al país, así como en sus actividades ilícitas, asegura de Preboysin. En su libro, cuenta que las conversaciones para adquirir Aeroméxico ocurrieron en la administración de Miguel de la Madrid y la operación se firmó en noviembre de 1988, a solo unos meses de que Carlos Salinas asumiera el poder. Con el tiempo, la privatización de Aeroméxico, en la que nos involucramos 7 inversionistas privados y 7 aseguradoras, Tepeyac, Alianza, Monterrey, Interamericana, Acemex, Anglo-Mexicana y Crisa, se convirtió en ejemplo de ese aspecto de la liberalización económica que llegaba y, a diferencia de otros casos sonados de aquella administración, nunca estuvo en duda su crecimiento ni su viabilidad financiera, escribió de Preboysin. Imposible olvidar, recordó el empresario que, durante los últimos días de negociaciones, Carlos Slim se mostró interesado en participar como socio. Sin embargo, no hubo manera de localizarlo en las horas previas a que se cerrara la operación, a sabiendas de que batallábamos para reunir la cifra pactada con el gobierno, alrededor de 250 millones de pesos, tras descontar cerca de 100 millones de sobreprecio por concepto de aeronaves y refacciones. Agregó que reapareció en escena el día en que había que presentar en Bancomer el cheque que respaldara la transacción. Supuso que yo no había conseguido reunir los recursos sin su participación, y se llevó la sorpresa de que el documento estaba ya en el banco. Lo que ignoró Slim, en aquel momento, es que fui testigo de su visita y conocí los detalles, porque llegó mientras yo finiquitaba la compra en otra oficina del complejo financiero. Gerardo de Preboysin tomó de la mitología griega varias historias, como la de Dédalo e Ícaro, o la de la caja de Pandora, para relatar cómo, en 1993, el expresidente Carlos Salinas de Gortari le pidió que lo apoyara para evitar su descrédito inminente. Aceptar fue la decisión que lo llevó, como a Ícaro, a acercarse demasiado al sol. Se equivocó en pactar con la corrupción.